Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Juan. El día de hoy vamos a ver San Juan capítulo 8 del versículo 31. Voy a leer. Hasta último, poco largo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente amaríais, porque ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los dioses de vuestro padre querréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por resto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tiene ese demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: y yo me glorifico a mí mismo. Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomar entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y, atravesando por en medio de ellos, se fue. Hasta el versículo 59 he leído. Mientras tanto que estoy leyendo esta palabra, ¿no? San Juan capítulo 8, desde 31 hasta 59, ¿ustedes cómo están pensando? Según mi entendimiento, ¿no? Está saliendo discusión. La palabra de Jesucristo no cabe nada en el corazón de los judíos. Y la palabra de Jesucristo no podía llegar a conversar con ellos porque solamente luchaba. Y ellos están teniendo razón para justificarse, y hablando y muchas cosas. Pero no está teniendo concordancia de entre ambos lados, sino que está peleando. ¿Por qué se pelea? ¿Sabe? Que cuando la gente no tiene mismo corazón se pelea. Es cierto. Por esa razón, ¿no? La familia, ¿por qué pelea? ¿Eh? Por ejemplo, padre, madre, sus hijos, a veces se pelea o no. ¿Eh? Se divide dos grupos, matrimonios un lado, hijo, hija este lado. Y papá, no quiero así, así. No, haga esto. No, no, no quiero. Usted haga eso. No, no, no. Significa que en la familia, cuando hay discusión, es decir, que todavía no está llevando mismo corazón. Pero si lleva mismo corazón, aunque sea la familia, aunque sea matrimonio, y que sea como amigos, amigas, novios, novias, se quedan tranquilos. ¿Es cierto, no? Es una cosa curiosa. Por ejemplo, ¿no? Ya, el día de hoy vamos a comer fideo. Así habló su marido. Vamos a comer fideo. La esposa, ¿cómo tiene que responder? Sí, mi amor, voy a preparar. Obedeciendo, ¿ya va a discutir o no? Creo que no va a discutir. Al llegar sobre la mesa y comiendo, disfrutando, conversando, bien, qué bueno, está rico. Pero dice que yo quiero comer carne. Y su esposa dice que no, no quiero comer carne, no. Yo quiero comer arroz. Se discute.
sobre la religión también. Ya Dios habla esta forma. Ser humano, ¿cómo tiene que responder? Sí, Señor. Usted nos habla, ya nosotros tenemos que obedecer, aceptar. Pero cuando Dios habla, la gente dice que no, no, Señor. En aquel entonces ya llega división, se divide. Es decir, que no puede andar junto con Dios. Por eso la Biblia nos enseña una cosa muy importante. Ya veamos. Isaías capítulo 55. Antiguo Testamento, Isaías, el capítulo 55, el versículo 6. Ya voy a leer. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ya, hay dos cosas son diferentes. Uno es el pensamiento de nosotros y el pensamiento de Dios son diferentes. Pensamiento. Por eso la gente está pensando, por ejemplo, sobre el pecado. La gente, ¿cómo está considerando como pecador? La gente piensa, casi toda la gente está pensando, yo no estoy cumpliendo mandamiento de Dios, por eso estoy siendo pecador. ¿Tiene razón? ¿Esa es la verdad? No es así. ¿Sabe qué? ¿En qué tiempo había dado mandamiento de Dios? En la época de Moisés, como más o menos 1500 años antes de Cristo. Entonces, en la época de Abraham, ¿existía mandamiento de Dios? Por eso, ellos consideraban como pecadores. Significa que la palabra de Dios está hablando claramente. Aunque se siente pecador o no se siente pecador, no importa. Romanos capítulo 5, el versículo 12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y luego la muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres. Ese es un versículo que está explicando todo. No es que la gente está cometiendo, por eso está siendo pecador. No, no tiene nada que ver de su obra. La Biblia nos enseña por medio de un hombre, dice, un hombre, no es que usted, sino que Adán. Entonces, cuando Dios habla, la gente tiene que pensar de primero, mi pensamiento es totalmente diferente que la palabra de Dios, porque yo pienso que estoy cometiendo, por eso estoy siendo pecador, pero la palabra de Dios, ¿cómo dice? No por su culpabilidad, siendo pecador, sino que por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos capítulo 5, el versículo 19. Mucha gente piensa
que estoy creyendo en Dios. Para creer en Dios, ¿qué es lo que tiene que creer? Tiene que creer en la palabra de Dios. O sea, uno que no cree en la palabra de Dios, ¿esta persona está creyendo en Dios o no está creyendo? No está creyendo en Dios. Pues como dice, mi pensamiento es diferente que suyos. Mi camino totalmente diferente que suyos. Por eso, para encontrar a Dios, tiene que arrepentirse. ¿De dónde? De su pensamiento, de su camino. El arrepentimiento no es que, Señor, perdóneme mis pecados, yo he cometido, perdóneme. No es arrepentimiento eso. Arrepentimiento verdadero, bíblico es, tiene que dejar su camino. ¿Qué camino está caminando? ¿En qué camino está caminando? Quiere procurar cumplir el mandamiento de para ser salvo. De ninguna manera. Hasta morir, intente. Guarda el mandamiento, quiere ser salvo, quiere ser justificado. No llevará hasta destino, al reino de Dios. Solamente sino que llevará al infierno. ¿Por qué? Este camino no está añadido. Destino al reino de Dios. Por eso tiene que dejar su camino, su manera, su pensamiento. Pero ¿sabe qué? Ser humano, para dejar su pensamiento, para dejar su camino, es difícil. Porque por sí mismo no puede hacerlo. ¿Por qué? ¿Cómo puede entender que mi pensamiento está equivocado? Para descubrir eso, sí o sí tiene que recibir la gracia de Dios, la sabiduría de Dios. Ya veamos, San Juan capítulo 8, ¿cómo está hablando? Curiosamente está hablando, ¿no? El versículo 31 así dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya, creyentes, discípulos son diferentes. Creyentes estaban creyendo en Jesucristo, que era como un Salvador y también un Hijo de Dios, también como tipo profeta, y que estaba haciendo gran milagro. Por medio de 5 panes de cebada y 2 pececillos, multiplicó para sustentar más de 5,000 personas. También Jesucristo caminó sobre el mar. Jesucristo resucitó a Lázaro, que había muerto hace 4 días. Ya, creyente, está bien. Por eso, ¿no? Creyendo en Jesucristo. ¿Significa que hay posibilidad o no? Hay posibilidad de creer más profundamente de la palabra de Jesucristo. Porque están creyendo. No es que estaban rechazando, insultando contra Jesucristo, sino que están creyendo en Jesucristo. Por eso Jesucristo estaba diciendo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Significa que creyendo, pero todavía está siendo pecadores. En la época de Jesucristo también existía. Creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, pero siendo pecador. Ya, ¿qué es lo que falta? Todavía no conocen la verdad. ¿Por qué? Uno que sepa la verdad será libre. ¿De qué? Del pecado. Como igual que, ¿no? Ya Romanos capítulo 8 está hablando sobre libertad. Romanos capítulo 8, el versículo 1, voy a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que no tienen condenación, ellos tienen libertad.
no por su obra, sino que ellos están quedando en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya, ¿cómo puede entrar en Cristo Jesús? Es como igual que en la época de Noé, él construyó el arca de Gofer. Los animales que fueron elegidos de Dios ya ingresaron. Los animales que ingresaron en el arca, también la familia de Noé, había juicio, ¿no?, para los que están quedando dentro de arca. No había llegado juicio. No llegaba diluvio hacia adentro. Solamente se quedó afuera, porque por medio de brea. Brea es como tipo asfalto para defender contra humedad y agua. Significa que la sangre de Jesucristo es como igual que brea. ¿Quién puede vencer contra juicio eterno de Dios? El que confía en su corazón en la sangre de Jesucristo, que limpió una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, limpiando todos sus pecados. Por eso Jesucristo estaba diciendo: conozcad la verdad os hará libre. Significa que la verdad es: Jesucristo quitó el pecado del mundo, llevando este pecado. Jesucristo un día encontró la mujer adúltera. Mucha gente solamente estaba mirando la mujer adúltera, la que cometió. Quería condenarla. Pero ellos no tenían pensamiento, ellos no tenían la verdad, que Jesucristo ya había quitado el pecado del mundo. Según la vista de ser humano, se veía que esa mujer tenía pecado. Pero para Jesucristo, ella no tiene. Por eso, ni yo te condeno, estaba diciendo. Ni yo te condeno. Yo no puedo condenar porque yo quité el pecado de usted. Jesucristo así tenía su cargo, siendo Salvador que quitó el pecado del mundo, incluye todos mis pecados. Maravillosamente en mi vida también llegó este entendimiento. Antes de escuchar el Evangelio, yo estaba congregando en la iglesia durante 10 años. Siempre yo estaba procurando creer en Dios. Quería saber la verdad. Quería ser salvo. ¿Con qué manera? Por mi obra. Tengo que guardar el mandamiento. Tengo que orar. Tengo que arrepentirme. Constantemente, repetidamente, así estaba andando, ¿no? Pero un día, Dios me dio la bendición. Mientras tanto que yo estaba escuchando por medio de un evangelista que estaba explicando: Jesucristo recibió bautismo por medio de Juan el Bautista. Al siguiente día, Juan el Bautista lo vio Jesucristo. En aquel entonces, él cómo podía decir esta palabra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios hizo milagro la vista de Juan el Bautista para que se ve que había cargado el pecado del mundo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, siendo testigo de Jesucristo. Por eso, leyendo este libro, San Juan capítulo 1, Dios había enviado mensajero, se llamaba Juan. A través de su testimonio, creyeran todos los hombres del mundo en Cristo Jesús. Por eso, últimamente, ¿no?, antes de morir, Él nos dio un testimonio acerca de la luz verdadera.
la cual es: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo sabía este versículo antes de escuchar esta explicación a través de un evangelista en Corea del Sur. Pero en ese día, 26 de mayo de 1990, ¿no?, cuando yo estaba escuchando, en aquel entonces, de repente, yo entendí que, siempre yo pensaba que yo soy pecador, yo tengo pecado, pero según esta palabra dice que Jesucristo quitó el pecado del mundo. Incluía mis pecados, todo completo. En aquel entonces llegó una creencia verdadera. Llegó la verdad. Después de entender que si hubiera llevado todos mis pecados, quitando todos mis pecados, entonces yo no tengo pecado. Y luego Jesucristo ya canceló mis pecados por su sangre. Por eso, por la sangre de Jesucristo me justificó, me santificó y me perfeccionó. Hebreos capítulo 10, el versículo 17 añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Impactó esta palabra en mi corazón. Amén. Jesucristo es mi Salvador, que quitó todos mis pecados. También Jesucristo murió en la cruz. Después de morir Jesucristo, pasando 3 días, Dios le resucitó de su tumba para entregarme la justicia de Dios por la fe. Entonces, recibiendo la salvación, recibiendo el perdón de los pecados, en mi corazón permanecía este sentido: yo soy justo, salvo, porque a través de la sangre de Jesucristo ya yo fui perdonado, justificado, santificado y perfeccionados. Como igual que Jesucristo, como decía esta palabra, ¿no? San Juan capítulo 8, el versículo 31, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta palabra me hizo entender cuál es la verdad. La verdad es que Jesucristo era Salvador. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo quitó el pecado del mundo. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo fue crucificado. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo entró en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión celestial, canceló todos nuestros pecados, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es la verdad? Jesucristo se resucitó pasando de 3 días después de morir, para que Dios tenga razón para llamar a nosotros: ustedes no tienen pecados, porque mi hijo amado ya canceló todos sus pecados. ¿Cree o no cree? Así Dios me habla. Señor, yo creo. Al aceptar la sangre de Jesucristo, al aceptar la obra de Jesucristo, al aceptar la verdad, yo puedo ser libre, yo puedo ser salvo, yo puedo ser adoptado hijo de Dios. Pero lastimosamente, que está discutiendo constantemente. Y luego Jesucristo estaba hablando. Como dice el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los dioses
de vuestro padre, perdón, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ya, veamos. Si creemos que esta palabra es la verdad, entonces en la época de Jesucristo, ¿cuántos judíos estaban viviendo en Israel? Y también cuántas personas estaban adorando al Señor, siendo fariseos, escribas, también los sacerdotes, siendo hijo de diablo. Hijo de diablo, ¿qué es esto? Ya mire, cría de víbora. ¿Qué es esto? ¿Eso es cachorro de perro? ¿Siendo perro o no? No. Cría de víbora es víbora. Hijo de hombre es hombre. Hijo de diablo es, ¿cómo dice? ¡Diablo! ¡Diablo! Ya, siendo diablo, como dice, al llegar el día de reposo, ya llegando en el templo de Dios, Jerusalén, matando oveja, dando diezmo, orando al Señor, alabando al Señor. Entonces, ¿Dios acepta adoración de ellos, culto de ellos, ofrenda de ellos? Por eso, la palabra de Dios totalmente diferente de nuestros pensamientos. No es que les falta algo, no, completamente es distinto. Desde el principio ya no ha renacido. Por eso Jesucristo estaba diciendo, ser humano sí, no nacer de nuevo, nacer, otra vez, tiene que renacer. No es que tiene que renacer, sino que tiene que, no, ser humano debe renacer, eso es. Significa que ser humano en Adán transformó como diablo, incluye yo también. Todos los hombres del mundo habían sido hijos de diablo, hijos de Satanás, porque nuestro espíritu había muerto. Había muerto, es decir que ya estaba teniendo pecado, identidad. ¿Cuál era la identidad? Identidad era Satanás, diablo. Por eso, cuando Satanás se va al infierno, también nosotros, pecados somos, ya iremos. Por eso, siendo pecador, siempre en su corazón llega sufrimiento, dolor. Aunque aparentemente alaba, aunque ofrenda, aunque honra, aunque ama, toda la cosa, pero inclinando su rostro, pensando profundamente de su vida futura. Por sí mismo pregunta, cuando yo muero, ¿me voy al reino de Dios o no? ¿Tienes seguridad de la salvación? Si pregunta, un día va a llegar esta pregunta. Un día va a pensar profundamente, cuando me muero, ¿a dónde me voy? Porque está inseguro, no es claro. Siendo pecador siempre llega duda. ¿Es cierto? ¿Por qué? Desde el fondo de su corazón habla, tú eres pecador. Siendo pecador, estás siendo hijo de Satanás. Por eso no tiene que ver lo que está actuando, porque los judíos estaban actuando, alabando, escribiendo la Biblia entre los escribas,
el día de reposo, guardando todo, ofrendando, diezmando, amando, toda la cosa hace. Pero según la vista de Jesucristo, ¿cómo dice? Ustedes todavía no conocen la verdad. Conozcáis la verdad. La verdad os hará libre. Libre significa que debe ser limpio de sus pecados, debe ser renacido, justo, santo y perfecto. Si no puede ser, ya está siendo hijo de Satanás, hijo de diablo. Si hubiera aceptado esta palabra, ellos iban a pensar, ¿cómo iban a pensar? Señor, entonces, pensando profundamente de su palabra, ¿nosotros todavía no renacimos? No. ¿Somos pecadores? Sí, son pecadores. Cuando nosotros muramos, ¿ya no podremos entrar en el reino de Dios? No. ¿Por qué? No tiene nada que ver con Dios. Tiene que ser justificado por mi sangre. Si hubiera aceptado la palabra de Jesucristo, iba a aceptar la verdad, iba a aceptar el perdón de los pecados, porque Jesucristo tenía derecho para dar perdón. Un día Jesucristo estaba predicando en una casa, ¿sí? En aquel entonces mucha gente estaba llenando dentro de la casa. Pero entre 4 hombres se encontraron un amigo que estaba siendo paralítico, acostado. En el lecho ya llevaba a la casa donde estaba predicando Jesucristo. Ellos no podían entrar por tener mucha gente, ¿no? Subieron al techo, sacando techo y descendía lecho ante presencia de Jesucristo. Jesucristo, ¿cómo dijo? Al ver la fe de ellos, así decía, al ver la fe de ellos, incluye los amigos. Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. De la palabra de Jesucristo, cuando sale la palabra perdón, es correcto. Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Él recibió la salvación por la palabra de Jesucristo, porque ni yo te condeno. Es misma manera. Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Ya él fue salvo. Como igual que esta forma, Jesucristo podía decir a los judíos, aunque ustedes son hijos de diablo, ya, hijos de diablos, fueron perdonados de sus pecados. Ya habrían limpiado, pero Jesucristo no podía decir esto porque ni una palabra podía caber en el corazón de ellos. Eso es creencia. Aparentemente cree en Dios, cree en Jesucristo, llevando la Biblia, confiando en la palabra de Dios, adorando al Señor, pero profundamente tocando la palabra, no cabe, no acepta. ¿Por qué no acepta? Está lleno de su propio pensamiento, está lleno de su manera, caminando otro camino. Por eso nuestro Dios, como dice, el que quiere encontrar a Dios, de primero tiene que dejar su pensamiento y deje su propio camino. Según mi entendimiento, ¿no? Para creer en la palabra de Dios, no es necesario usar nuestra inteligencia, sino de la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Porque sí o sí, el Espíritu Santo del Señor tiene que dar cada uno entendimiento, sabiduría. Si no trabaja el Espíritu Santo del Señor, llegando la palabra, la rechaza, no acepta. En la época de Jesucristo, mucha gente perseguían atrás de Jesucristo.
aparentemente creían, pero profundamente rechazaron la palabra de Jesucristo. Qué lástima. En este siglo también muchas personas no están confiando en la palabra de Dios, teniendo solamente pensamiento propio. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor. Cada día nosotros tenemos que descubrir la verdad, escudriñando la Biblia, para que nosotros sepamos acerca de nuestra identidad. Como igual que Jesucristo decía a los judíos, sus padres son diablos. Señor, tiene razón. Nosotros en Adán ya fuimos formados como diablos. Por eso nosotros no podíamos comprender la palabra de Dios. Solamente nosotros queríamos esforzar, cumplir el mandamiento de Dios. Así consideraba que nosotros estamos creyendo en Dios, pero la verdad es diferente. El evangelio es diferente. El evangelio es buena noticia, es que Jesucristo hizo la redención eterna para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados una sola vez para siempre. Por eso nosotros podemos glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendiga a todos los que están escuchando esta palabra, para que mucha gente reciban la bendición del Señor a través de este estudio bíblico pastoral. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.